es Jorge Rabanete, soy de Zaragoza, mañico 100%, por supuesto. Tengo 26 años, de profesión soy fisioterapeuta y los veranos vengo aquí a trabajar a Salou. La primera vez que vengo aquí es en el año 2011, trabajando para una discoteca para Flashback, y desde entonces no me sacan de aquí. Salou es la playa de los zaragozanos. O sea, cada metro tienes un zaragozano. Todo el mundo de Zaragoza viene aquí en verano y en definitiva, pues bueno, quieren gente de Zaragoza, que sea relaciones públicas, conozca gente de aquí de Zaragoza y por esa razón, pues bueno, me contratan directamente para que venga aquí y traer a gente de Zaragoza. Pero al fin y al cabo uno viene aquí también a hacer dinero, a divertirse, pero por supuesto a trabajar, eso no te lo quita nadie. Lo mejor de Salou al fin y al cabo son las amistades, gente que vas conociendo a lo largo de los años y demás. Lo peor igual que está muy masificado, ¿no? Hay gente por todos los lados y bueno, eso a veces se hace un poquito pesado, la verdad. O sea, hay días muy distintos, hay de todo. En definitiva intento vivir el día con un poquito más de tranquilidad, intento relajarme, respirar, ya que sé que por la noche me va a tocar dar el callo y trabajar duro. Entonces bueno, pues aprovecho a hacer un poquito de playa, estar con los amigos y a veces un poquito de deporte, yoga y demás. 40 grados a la sombra, 40 grados a la sombra. Pues aquí están mis amigos de hace muchos años. Aquí tenemos a Marina, a Marta y a mi coleguita Andrés. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Y nada, son ellas dos antiguas compañeras mías de trabajo y Andrés pues está trabajando todavía conmigo al borde del cañón. Yo iba antes a la discoteca donde él bailaba y pues eso, me hice un montón de fotos con él y al cabo de los años los vimos y yo le dije, ostras, compañeros hace años que nos conocemos y luego ya trabajamos juntos. Yo, pues mira, coincide que somos de Zaragoza los dos y bueno, también es un punto de unión que ha ayudado a que haya más confianza. Venimos a trabajar, a pasarlo bien y sin más. ¿Qué tiene Salou que no tenga otro sitio de playa? Mira, tiene una variedad de gente brutal porque puedes conocer a gente de todos los sitios y es un lugar donde te lo pasas en grande y conoces a gente muy guay y que se convierta en